Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa y de interés social. Lo político es tan importante que nuestra constitución política de Colombia es una constitución política y tiene que ver con todos, con absolutamente todos los aspectos de la vida de un ser humano, de una sociedad. Cuando se sientan a redactar una constitución política, unos señores que son escogidos por el mismo pueblo que se denomina constituyente primario, los señores tienen que estar pensando en todas las expectativas, todas las necesidades, todos los problemas, todo lo que espera una sociedad para ser feliz. Esta constitución política de Colombia acaba de cumplir 30 años, 4 de julio de 1991, se aprobó la constitución política que habla de un Estado social y democrático de derecho. Para hablar sobre qué ha pasado en estos 30 años, en síntesis, por supuesto, con esta constitución política de Colombia, hemos invitado a Andrés Úsuga, quien es abogado y constitucionalista además. Bienvenido, Andrés Úsuga, a Sinergia Informativa. Buenos días, Roger, a todos tus televidentes a esta hora y a la hora que estén viendo la repetición del programa también. Un saludo muy especial para todos. Muy complacido de la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es que estamos a esta hora por Cosmovisión, pero a las 7 de la noche estamos por CNC y volvemos a las 11:30 por Cosmovisión y volvemos a las 8:30 de la mañana por CNC, pero estamos en Facebook, pero estamos también en YouTube y estamos por todas partes a toda hora. Bueno, oiga, ¿qué le deja a usted? A ver, empezamos por una super síntesis. Usted como experto constitucionalista, 30 años, ¿qué le puede decir usted a nuestros televidentes e internautas? ¿Qué nos deja? Yo creo, Roger, que la Constitución deja menos cosas buenas de las que uno hubiera soñado, por decirlo de cierta forma. Deja muchos temas aplazados y deja otros temas con unos sinsabores realmente grandes. Entonces, así por encima, por decirte tres cositas para iniciar, creo yo que de las cosas buenas que deja, por ejemplo, la independencia del Banco de la República. ¿Por qué lo digo? Anteriormente, el Banco de la República pertenecía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entonces era como la caja menor de los gobiernos. Y cuando había problemas de legitimidad, entonces simplemente mandaban a emitir moneda, el control cambiario era terrible. Todo el tema de la economía y desde el punto de vista de la banca central se manejaba terriblemente mal. Creo que esa independencia ha servido mucho. Creo que la protección de los derechos fundamentales, el conocimiento de los derechos fundamentales también ha sido algo bueno. Creo que la ciudadanía se ha apropiado más de la Carta Constitucional, del texto. Han aprendido una cantidad de cosas que pues, los ciudadanos de antes no lo sabíamos. A usted y a mí que nos tocó nacer y vivir bajo el régimen de la Constitución de 1886, pues ese modelo del Estado de Derecho era bastante ajeno a los ciudadanos. Entonces yo siento que esto pues, ha sido beneficioso, al menos en esas dos cosas. Y creo yo también que, fíjese, Roger, que lo hemos hablado precisamente en su programa cuando usted me ha invitado, creo que si en algo bueno se avanzó, es en los temas de los estados de excepción. Ese modelo de antes del estado de sitio, cuando ya se desarrollan lo que hoy es el estado de guerra exterior, que por suerte no lo hemos todavía tenido que decretar, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia social, económica o ambiental. Creo que esos temas, para empezar, son algo bueno que dejó esta Constitución. De lo pero ¿cuál es que la diferencia? No creo que haya... ¿Cuál es la diferencia, Andrés? Andrés, perdóname. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del estado de conmoción interior, que incluso estuvo solicitando, y de eso incluso hablamos con usted hace unos días acá a propósito de las actividades vandálicas, delincuenciales y criminales que estuvieron acompañando el paro nacional del 28 de abril hasta el momento? Se decía, este país necesita un estado de entrar en estado de conmoción interior ya. Sin embargo, no ocurrió así. Entonces, con ese ejemplo, precisamente, ¿qué nos diferencia con la Constitución anterior? En la Constitución anterior era más fácil tomar decisiones de orden en el país.
Sí, porque pues evidentemente el presidencialismo estaba muchísimo más acendrado y los controles que tenían, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en ese momento, que no existía la Corte Constitucional, fíjese usted, la Corte Suprema en su sala constitucional y el Congreso, pues la verdad es que no ejercían un verdadero control sobre ese llamado estado de sitio. Lo que significaba que los presidentes en cualquier momento tomaban una decisión y casi que ni siquiera consultaban, y el control de las Cortes o el control político que hacía el Congreso no era mucho. Recordará usted, creo que a ese sí no le tocó, pues estaba usted muy niño, el tema de Carlos Lleras Restrepo ese 19 de abril de 1970. Simplemente encerró a la gente y ya, no le consultó a nadie. Y pues también existía, y es que el país hizo caso. Hoy, una ciudadanía más informada, una ciudadanía más apropiada de sus derechos, una ciudadanía más efervescente, por decirlo así, consciente de sus libertades y garantías, hoy no permitiría que un Carlos Lleras Restrepo hiciera lo que hizo en 1970, por decirlo de esta forma. Claro. Entonces eso es la diferencia que es tan grande. Sí, y entonces eso es lo que nos explica la diferencia entre el Estado de Derecho de la Constitución de 1886 y el Estado social y democrático de derecho de la Constitución de 1991. Sí, por dar un solo ejemplo, hay muchos más, pero ese, por ejemplo, es uno muy grande, explicando donde la ecuación antes era la razón de Estado estaba arriba del denominador, por decirlo así, y abajo estaban las libertades y las garantías de los individuos, o la dignidad del individuo, del ciudadano. Hoy esto se modificó y arriba quedaron las libertades, las garantías y las dignidades ciudadanas, y debajo quedó la razón de Estado. La razón de Estado pasa a un segundo plano cuando la dignidad de los ciudadanos está en juego. Entonces, si hay algo positivo, es evidentemente eso. Pero entonces podría decirse que mucho de lo positivo se vuelve negativo. Me refiero a lo siguiente: con lo que hemos vivido en los últimos 2 meses y un poco más en días, la gente ha estado pidiendo, bueno, mucha gente, no todos por supuesto, hay unos que son muy amigos de que haya protestas que son constitucionalmente legales, digamos, aunque suene como medio redundante, son constitucional y legalmente válidas si son pacíficas, pero cuando se ha pedido que haya un poco más de orden, mejor dicho, que se ponga por encima incluso de las libertades, por lo que han significado algunas libertades que se han convertido en libertinaje, en violación de los derechos de los otros. Entonces, cuando se ha pedido que se ponga el orden a través de la fuerza pública, muchos han dicho, no, ahí es donde está el peligro de una constitución tan garantista de libertades y derechos como esta. Yo creo que sí, doctor Roger. A mí me parece que son 2 temas específicos y que no necesariamente tienen que ver con la Constitución, pero se los voy a mencionar. Uno, me parece que evidentemente estamos llegando a un abuso del derecho. Creo que es absolutamente evidente que el abuso del derecho está llegando a niveles absurdos, ridículos. Sí. Y también creo que tampoco, sin ser culpa de la Constitución, y mucho más, creería yo, de la Corte Constitucional, o sea, yo no le voy a echar la culpa a la Constitución por lo que haga la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional creo que sí ha propiciado el que los derechos de ciertas minorías inclusive se pongan por encima del derecho de las mayorías, que es evidentemente cómo funciona una democracia. O sea, no puede ser. Yo no estoy diciendo, ojo, para que no se confundan las cosas, no estoy diciendo que las minorías no tengan derechos. Lo que sí estoy diciendo es que las minorías no tienen mejores derechos que las mayorías. Y que las minorías, o quienes no accedan al poder vía el voto popular, no pueden imponerle a quien ha ganado legítimamente una elección su agenda, su filosofía, sus creencias. Creería yo que ahí radica el abuso del derecho, que no solamente ha permitido la Corte Constitucional
sino que ha venido haciendo carrera inclusive aupado por los medios de comunicación, que a veces confunden muchas cosas. Que además nos falta a nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, mucho conocimiento de nuestra Constitución, ¿cierto, Andrés Úsuga? Andrés Úsuga. Yo creo que si hay algo, fíjense algo bonito, si hay algo bueno que haya pasado, si hay algo bueno que ha pasado con la Constitución, es que los ciudadanos de a pie se han apropiado de algunos textos de la Constitución, no de todos, de algunos. Sí. Yo creería que no solamente los ciudadanos, los estudiantes, los jóvenes, las personas que no son abogados, que creo que eso es muy bueno, se apropian de la Constitución. Yo creería que es muy importante que todos los medios de comunicación conocieran muy bien, sobre todo ese capítulo de los derechos fundamentales entre el artículo 11 y el artículo 40-41. ¿Para qué? Para no seguir degradando o abusando de los derechos, como evidentemente creo que estamos haciendo. Mire, le pongo un solo ejemplo de estos días, que creo que hoy se va a poner de moda otra vez. El tema de que el veedor ciudadano, el doctor Pablo Bustos, radique una tutela en contra de un resultado de un partido de fútbol en la Copa América. Claro. Eso es un abuso del derecho. Eso es una ridiculez. Es un tema absurdo. Y un abuso. Y creo que allá hemos estado llegando. Sí. Oiga, un abuso de tal vez una de las herramientas más conocidas y más utilizadas por los ciudadanos de Colombia después de la Constitución de 1991, la tutela precisamente. Entonces, no solamente por el señor doctor Bustos, sino por mucha gente que quiere tutelar por absolutamente todo. Exactamente, doctor Rogers. Yo creo que si hay algo de las cosas buenas que trajo la Constitución, como lo decía anteriormente, es la protección de los derechos fundamentales vía un mecanismo expedito, rápido, sumario. Sin embargo, creo que se ha llegado al abuso del derecho con la misma. Entonces, lo que ha venido pasando con la tutela es lo mismo que ha venido pasando con las marchas, que es, empieza a perder eficiencia y efectividad porque se abusó del mecanismo, porque no sé si usted me permite decir una palabra, es demasiado coloquial. Perratearon el mecanismo. Lo perratearon. Sí. Entonces ahora para todo es una tutela, y eso lo que hizo fue congestionar el sistema judicial, ¿cierto? Que la gente quiere pedir derechos civiles o quiere solicitar situaciones en el derecho penal, o en el derecho laboral, o en el derecho administrativo, o en el derecho comercial. Todo lo quieren resolver con una tutela. Y los jueces han propiciado eso también. Han dejado que se permita o se permee la institución por medio de situaciones absurdas o ridículas y concediendo cosas por tutela que no deberían ser por medio de una tutela, sino por medio de un proceso ordinario en cualquiera de las otras jurisdicciones. Entonces creo que... Muy bien, entonces, hay mucho que hablar pues, de la Constitución Política de Colombia, por supuesto, en 30 años. Ha tenido, ¿cuántas reformas que ha tenido hasta el momento? Ya lleva más de 50 tristemente, Roger, y eso es otra de las cosas negativas que tiene la Carta del 91. La reforma permanente. A propósito de reformas, permítame, vamos a hacer un cortecito, no se me vaya a ir. Vamos a hacer un cortecito para mensajes y a propósito de reforma quiero presentar un acto legislativo mediante el cual se reformó el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia que prohibía la cadena perpetua. Ya el presidente de la República está este martes 6 de julio, está precisamente sancionando esa nueva norma que permite en Colombia lo que la Constitución Política de Colombia prohibía, la cadena perpetua. Pero después de unos mensajes ya regresamos. Bueno, volvemos con Andrés Úsuga, pero antes, como lo dije hace un instante, vamos a recordarles que va a sanción presidencial el proyecto de ley. Bueno, proyecto de ley no, ya es una ley, pero cuando sea sancionada será ley totalmente, por lo menos ya fue aprobada por Senado y Cámara de Representantes, el proyecto que prohíbe es un acto legislativo porque precisamente reforma la Constitución Política. Esa es la diferencia, exactamente. Un proyecto de ley, otra cosa es un acto legislativo porque precisamente reforma, en este caso, el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, que
prohibía la cadena perpetua. Entonces, esta es una sanción que este martes hace el presidente de la República para, vuelvo y digo, permitir cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, que había sido un compromiso del gobierno nacional, pero que desde mucho tiempo atrás la ex senadora, ya difunta senadora Irma Jiménez, estuvo defendiendo en el país. Ella se murió sin poderlo lograr. Luego vino su hija Johanna Jiménez, y se regó por todo el país y tuvo la posibilidad de lograr firmas y garantizar que el Senado y la Cámara de Representantes pudieran cumplir ese sueño de su mamá Irma Jiménez. Aquí en Medellín, la concejal por el Partido Centro Democrático, Natalie Vélez, fue la que lideró. Hoy está precisamente en Bogotá ella. Feliz, Natalie Vélez. Aquí está haciéndonos ese comentario de acompañamiento al presidente Iván Duque para la sanción de este acto legislativo. Hoy es un día histórico para Colombia. Será la sanción presidencial de la ley que reglamenta la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de niños y niñas en nuestro país. Para mí es un honor y un orgullo acompañar en Casa de Nariño la sanción presidencial de esta importante iniciativa, en la cual hemos venido trabajando desde hace más de 5 años, desde que arrancó el proceso de recolección de firmas para Medellín y Antioquia. Gracias al presidente Iván Duque por sacar adelante esa iniciativa. Gracias a Johanna Jiménez por darme su confianza. A partir de hoy, los jueces de la República podrán imponer penas de prisión perpetua contra estos infames que acaban con la vida y la dignidad de nuestros niños y niñas. Igualmente insistimos en que se deben fortalecer los sistemas de investigación judicial, así como las diferentes estrategias de prevención para evitar que se sigan presentando las vulneraciones de derechos a nuestros niños y niñas. Muy bien. Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, ¿qué piensa pues de esta reforma nueva que se suma a las más de 50 que usted mencionó hace un instante? Pues yo te voy a ser muy sincero, doctor Roger, con todo dolor lo debo decir, estoy casi seguro que la reforma se va a caer en la revisión constitucional que se haga de ella por parte de la Corte Constitucional. Con la figura que se viene manejando hace mucho tiempo en las sentencias de constitucionalidad, que es la sustitución de la Constitución. Si quieren anoten la fecha, ¿cierto? Sí. Anoten esta fecha. Y yo les diré que en próximos meses o inclusive en próximos años, esa reforma constitucional se caerá, como varias que ya han pasado, porque evidentemente si hay algo en la esencia constitucional es la prohibición de la pena de muerte o la prohibición de la cadena perpetua. Entonces, esa decisión del constituyente primario no creo que vaya a ser avalada por parte de la Corte Constitucional, por parte en una iniciativa del constituyente derivado, que es la Corte del Congreso de la República. Entonces, mire, ya le muestro aquí una cosita, Roy. Mire, estas son, usted sabe que yo colecciono constituciones, ¿cierto? Mire. Ajá, claro. Esta es la Constitución de los Estados Unidos. Más de 240 años, 27 reformas. Fíjese usted. Esa es la Constitución de Francia. Países de donde surge nuestro constitucionalismo, de donde surge nuestra historia constitucional. Año 58, 24 reformas. Así es. Muy bien, esa es. Bueno, entonces, permítame, listo, excelente. Entonces queda claro, pues nosotros somos reformadores. Y queda claro, la Corte Constitucional, que nace con la Constitución de 1991 hace 30 años, nace precisamente para que sea la guardiana de esa Constitución, que fue la que se imaginó el constituyente primario, y entonces, por tanto, es que usted dice que en su revisión como guardiana de esta sanción presidencial se puede caer, porque va a pasar lo que usted dice. No, señores, es que eso no fue lo que dijo el constituyente. Nosotros como guardianes decimos, Corte Constitucional, no la pasamos. Queda claro y apuntamos el día de hoy, 6 de julio. Último comentario. Políticamente hubo cambios, mejoró la posibilidad de la política en Colombia con la Constitución del 91, ¿sí o no? A mí, con toda tristeza lo debo decir, doctor Roger, me parece que no. Me parece que inclusive la política desmejoró en vez de haber mejorado. Y hay algo que es muy curioso. Fíjese que el Código Electoral es del año 1986. Entonces,
llegó la Constitución en el 91, pasaron esa cantidad de reformas a ella misma, o sea, esa cantidad de actos legislativos que modificaron temas constitucionales y el código siguió ahí. O sea, en el 80, siguió el código electoral que era un decreto del 86. Entonces uno dice, sí, en mi concepto, y le hago la pregunta a los televidentes, ¿tenemos unos mejores partidos políticos hoy? ¿Tenemos un mejor Congreso? ¿Tenemos unos mejores congresistas? ¿Tenemos unos mejores, no sé, diputados, unos mejores concejales? ¿Tenemos una mejor política hoy? Incluso tenemos unos mejores ciudadanos hoy, 30 años después de un esfuerzo tan grande y de como lo llamaron muchos y como lo han llamado pues bastante a cualquier constitución, de ese tratado de paz del 91, de ese acuerdo de paz. Yo creo que la verdad el balance es un poco precario, al menos en esto. Al menos en esto. Tristemente lo debo decir, pero así lo siento. Andrés Úsuga, abogado, constitucionalista, administrativista también. Gracias por estar con nosotros. Una luz de reflexión después de estos 30 años de la Constitución Política de Colombia de su mano. Muchas gracias, Andrés Úsuga. Muchísimas gracias, doctor Roger. Un saludo especial para ti y para todos los que nos ven. Bueno, señor, muy amable. Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos. Con el fin de capacitar el talento humano y capacitar a las pequeñas y medianas empresas en la adopción de las nuevas tecnologías que son inherentes a la cuarta revolución industrial, el SENA acaba de suscribir un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina para financiar un estudio que permita validar y estructurar un plan para el desarrollo de un centro de industria 4.0 y además de la economía naranja. Carlos Mario Estrada Molina, director general del SENA. La cuarta revolución industrial exige que el sector empresarial actualice sus procesos operativos y optimice sus sistemas productivos, aprovechando las tecnologías de la industria 4.0 como la Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, entre otras, con el fin de mejorar su productividad y competitividad. Por ello, hemos realizado un valioso convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para financiar un estudio que nos ayude a validar y a estructurar el plan que nos permita desarrollar un centro de industria 4.0 y de economía naranja en Antioquia. Y de esta manera acompañar a las pymes en la adopción de nuevas tecnologías y metodologías que promuevan su modernización. Este estudio será ejecutado por el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial SENAI de Brasil, uno de los 5 complejos de educación profesional más grandes del mundo, el cual se destaca por su oferta de servicios enfocados en incrementar la productividad de las empresas. El SENAI realizará un robusto estudio del contexto socioeconómico, madurez tecnológica, características del terreno, infraestructura física y la viabilidad de la instalación de este centro, conjuntamente con un plan de transferencia de conocimientos y tecnología que permita la integración de incubadoras de empresa y proyectos de innovación con la educación técnica. Esperamos con entusiasmo el resultado de este significativo estudio para iniciar un plan piloto en Medellín con el fin de impactar positivamente a los diferentes sectores productivos de esta próspera región de Colombia. Bueno, la Policía Metropolitana dio a conocer un video que fue grabado en el Parque de los Deseos y resulta que allí, como ustedes lo están viendo en estos momentos, de acuerdo con este video de la policía, los que se han denominado miembros del grupo de la primera línea que han participado en las protestas sociales, supuestamente están entrenando a niños para enfrentar con instrumentos de guerra, según la policía y según la alcaldía, según la personería, a la fuerza pública, específicamente al ESMAD. Por supuesto que miembros del grupo de la primera línea dijeron que no, que realmente no se trataba de instrumentalización, como dice la policía, como dice el alcalde de Medellín, como dice la personería de Medellín. No se trata de instrumentalizar niños, niñas y adolescentes en el ataque o defensa a la fuerza pública, específicamente al ESMAD, sino que estaban jugando, que estaban pintando caritas, que estaban jugando con no sé qué, en fin, y que entre otros estaban jugando a chocar escudos. Bueno,
En fin, ahí los puntos de vista. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dijo, hay que ponerle mucho cuidado a esto. Esto llama la atención. Aquí está el alcalde. Las acciones deplorables, irresponsables del grupo de primera línea que estuvo instrumentalizando menores el día domingo, en la que les daban formación militar a niños. Estos son actos deplorables que toda la sociedad debe rechazar. Los niños hay que dejarlos fuera de todo conflicto. Los niños a estudiar. Y por tal razón ya estamos avanzando, así como lo hemos hecho con este caso, con todas las investigaciones que permitan dar con la judicialización de las personas que realizaron estas instrumentalizaciones. Bueno, y la Personería de Medellín, a través de su personera auxiliar Olga Lucía Rodríguez, también deploró, rechazó este tipo de actitudes. Pues vamos a ver hasta dónde llevan las investigaciones en las que supuestamente se instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes para enfrentar a la fuerza pública por el grupo llamado de la primera línea, que ha sido protagonista de las protestas sociales del 28 de abril y corriendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, el COVID-19 existe, enferma y mata. Mucho cuidado, mucha responsabilidad. Gracias. Chao.